Hola, excelente día a todos. Estás en tu penúltimo tema del curso básico D, así es que debe estar contento. Estoy yo también muy contenta de compartir contigo este tema. Es un tema que me apasiona, quiero decirte que me apasiona este tema y mi oración es que tú también te apasiones con este tema. Mi oración es que tu corazón sea movido a querer ser un intercesor, a querer fluir en esta oración que es tan importante y que además es tan hermosa, porque el ejemplo más grande y más inspirador pues es el del mismo Señor Jesucristo, que es quien intercede por nosotros en este día y tanto nos amó que él oró al Padre y sigue orando al Padre por cada uno de nosotros. Así es que vamos a iniciar este tema. Por favor, ponle mucha atención. Espero que tu corazón sea despertado para poner por obra todo lo que Dios te quiere hablar en este día. Vamos a ir con nuestra definición de qué es un intercesor. Vamos a mirar qué es un intercesor. Ok. Definición de un intercesor o de la intercesión. Es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Me encanta esta definición porque está bien sencilla y bien clarita. Y en este caso es que tú como intercesor, ¿con quién hablas? Pues hablas con el Padre, hablas con el Padre en el nombre de Jesús y le hablas al Padre de otra persona o de varias personas, de una familia, de una nación, de un individuo, ¿verdad? Les hablas para qué, con qué motivo te diriges a Dios, pues estás persiguiendo una bendición para una persona, estás persiguiendo un bien de parte de Dios, un favor de parte de Dios para esa persona, o bien, fíjate qué importante, librarle de algún mal. ¿Cómo es bonito ver que Dios nos puede usar para librar a alguien de una catástrofe, de un accidente, de una separación en el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera? Vamos a ver un ejemplo de lo que es un intercesor y de cómo lo hace. Dice en Éxodo 32, vamos a leer, dice, ahora pues, está hablando Moisés con Dios, ahora pues, está hablando Dios a Moisés, le está diciendo Dios a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Por qué esto tan fuerte? Porque estamos escuchando que Dios está diciendo esto a Moisés, pues porque el pueblo que había sido testigo de su grandeza, de todo lo que él era capaz de hacer por ellos para sacarlos de esa esclavitud de 430 años, ahora estaba haciendo un ídolo con oro, se habían hecho ya un becerro de oro y Dios realmente estaba disgustado con ese pueblo. Por eso es que le dice esto a Moisés. Continuamos después del punto y coma. Y de ti yo haré una nación grande. Entonces, ahí vemos al intercesor. Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Qué hermoso ejemplo y qué ejemplo tan claro de lo que hace un intercesor. Un intercesor ora delante de Dios, ¿verdad? Buscando que Dios bendiga, buscando que Dios libre a alguien, que Dios perdone, en este caso, que Dios perdone. Con su oración Moisés buscó disipar el enojo de Dios y que Dios perdonara
al pueblo, y ahí estamos viendo un ejemplo excelente. También otra definición más cortita de lo que es un intercesor es alguien que se pone en medio, en medio de Dios y de esa persona por la que estamos orando, o de un grupo de personas que necesita que se interceda por ellos. Ajá. Vamos a nuestra cita que nos muestra el ejemplo. Seguimos con un ejemplo, con el ejemplo de Moisés. Estamos hablando del mismo pasaje, pero ahora está citado en el Salmo 106, es el mismo pasaje. Y dice, mira cómo lo narra el salmista, dice, y trató de destruirlos. Dios trató de destruir a ese pueblo tan rebelde, tan duro de servicio. Dice, de no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Ahí vemos cómo Moisés se interpone, Moisés se pone entre Dios y el pueblo y comienza a orar y comienza a rogarle a Dios, comienza a argumentar algunas cosas importantes y le dice a Dios, ¿verdad? No lo hagas, no lo hagas. Acuérdate que tú lo sacaste con tu brazo poderoso. ¿Qué van a decir las naciones que no los pudiste salvar? Y ahí está Moisés y Dios escucha su oración. Es movido su corazón, el corazón bondadoso de Dios. Vamos a continuar porque ahora vamos a mirar a favor de quien se intercede. Se intercede, aquí lo dice en 1 Timoteo 2, del 1 al 2, dice, exhorto, y exhorto es animar, te animo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, o sea, que tienen autoridad, que tienen un cargo, que tienen un puesto clave, ¿verdad? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Qué versículos tan completos? Aquí estamos mirando en estos versículos algo muy completo, porque nos dice de entrada, ¿verdad? Por todos los hombres, o sea, por toda la humanidad. Nosotros sabes que podemos orar por el mundo entero. Qué privilegio, ¿no? Que tú y yo podemos orar por toda la humanidad, podemos orar por todos los países del mundo, podemos orar por todo tipo de autoridad, podemos orar por el presidente, podemos orar por su gabinete, podemos orar por los diputados, por los senadores, podemos orar por toda autoridad en las instituciones que son claves en esta sociedad, que son claves en el bienestar del pueblo de México, por ejemplo. Es muy importante. Yo me gusta que a veces busquemos esas intenciones y que oremos por nombre, con las autoridades, ¿no? El que tiene el gobierno en el Estado de México, pues es este señor del Mazo, y es bueno que oremos muchas veces por nombre, por esas autoridades y por la iglesia. Qué importante es orar por la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo es la embajadora del reino de los cielos, porque la iglesia de Jesucristo es la luz, porque la iglesia de Jesucristo juega el papel más importante en este mundo, en tanto que Dios regresa por sus elegidos, por sus escogidos. Y dice, vamos a ver lo que dice Efesios 3. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es la oración de Pablo. Creo que Pablo es un intercesor del cual podemos aprender tanto. Él oraba por las iglesias. Él oraba por cada iglesia y aunque no había los medios de comunicación como ahora, él siempre su corazón, en espíritu, él estaba siempre clamando por el bien de la iglesia, ¿no?
Dice verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, qué oración tan linda, ¿no? Qué oración tan importante. Cómo era guiado por el Espíritu Santo y oraba porque los cristianos fueran fortalecidos en su ser interior. Ajá. Oraba que Cristo habitara en ellos, etcétera, etcétera. Entonces ahí vemos la intercesión nada más ni nada menos que de Pablo por la iglesia. Ahora, un intercesor también es un centinela de Dios. Pero, ¿qué es un centinela? ¿No? Pues ya no escuchamos mucho esta palabra, los jóvenes van a decir, ¿qué onda con esto, no? Pero mira, un centinela es alguien que da voz de alarma. En las historias bíblicas, que te animo a que leas, las historias bíblicas, todos esos libros de reyes, de crónicas que nos cuentan primero, segundo de Samuel, todo eso que nos cuentan las historias de aquellos entonces. Las ciudades estaban amuralladas por protección, ¿verdad? Y en los muros había centinelas, había gente que estaba guardando y un centinela tenía la función de estar siempre vigilante, siempre atento, siempre mirando alrededor, ¿verdad? Y él tenía que avisar si veía que venía alguien a lo lejos. Él tenía que avisar si veía que venía un ejército, ¿verdad? Cabalgando hacia el reino y él tenía esa obligación de dar esa voz de alarma. Todos adentro podían estar quizás dormidos, descansando, ocupándose en sus labores, pero el centinela, su labor, su función era estar observando, estar observando. Un centinela sabe aguardar. Ajá. No dice, ay, pues no pasa nada, pues ya me voy a bajar del muro, pues ya me voy a ir a tomar un refresco. No, el centinela está aguardando siempre porque sabe que puede ocurrir en cualquier momento, que aparezca el enemigo, o que venga alguien quizá en paz, ¿verdad? Pero es importante estar siempre velando, vigilando. Un centinela está puesto para el cuidado y para la prevención, así como esos hombres que estaban sobre los muros, en las torres, siempre observando a lo lejos, siempre alertas. El día de hoy también un centinela de Dios, el día de hoy también una persona, un hombre, mujer, sea la edad que tenga, porque los jóvenes no están exentos, por supuesto, hay jóvenes espirituales que también eh, pueden ser esos centinelas. Ajá. Somos puestos para el cuidado de la iglesia, somos puestos para el cuidado del país, somos puestos para el cuidado de las naciones también. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Ahorita lo vamos a explicar un poco, pero somos puestos para cuidado y para prevención, ¿sí? Para que si el enemigo anda por ahí, nosotros estemos alertas y nos demos cuenta. Ajá. Dice en Isaías 21:6, porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que ve. O sea, de parte de Dios, ¿sí? Ve, pon centinela que haga saber lo que ve. Por eso es que el centinela es alguien que previene, ajá, porque debemos estar alertas, nosotros debemos creer que Dios nos puso por centinelas, por eso estamos conociendo la palabra, por eso estamos aprendiendo sobre la oración. Y la oración es esa comunicación con Dios y obvio Dios no quiere que el enemigo te tome por sorpresa. ¿Cómo vamos a creer eso, verdad? Si Él nos ama. Él no quiere que las circunstancias difíciles nos tomen por sorpresa. Él no quiere nunca eso.
siempre Dios te anticipa, Dios tiene cuidado de prepararnos. Ajá. Entonces, ¿por qué tenemos que estar alertas? Porque los días son malos. Sabes, en el primer año de pandemia, que un grupo de mujercitas, amigas mías a las que amo tanto porque tienen el mismo sentir que yo de oración, de intercesión, el primer año de pandemia, Dios lo sabe, cómo orábamos por protección, cómo rogábamos al Padre protección porque no había vacuna contra el COVID. Hubo muchos decesos, muchos decesos. Y no solo era la cuestión de la salud, la cuestión de vida o muerte física, sino también hubo un mover espiritual muy fuerte. Ajá, hubo muchas tinieblas en esos días, así es que los días son malos y eso no ha terminado. Vendrán cosas peores, pero dice Jesús que confiemos porque Él está con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que estar alertas? Porque la segunda venida es una realidad. La segunda venida es una realidad. Eh, Jesús dice que nosotros tenemos que estar pendientes, no como dice la Biblia en los días de Noé, ¿no? Que todo mundo estaba como si nada. Noé, ¿qué le pasa? Es un desajustado en esta sociedad, ¿verdad? Y todo el mundo estaba casándose y dando en casamiento y creían que no iba a venir ese día, pero vino, ¿verdad? Él vino el día de la destrucción. También tenemos que estar alertas porque se trata de nuestro propio tiempo, ¿sabes? No vamos a vivir para siempre hablando físicamente. Todos tenemos un tiempo que se puede terminar, no solo el de los viejos, hay jóvenes que mueren eh, prematuramente. Ajá. Recuerdo mucho una hermana hace tiempo, hace varios años, una hermana a la que yo estimaba mucho. Ella un día llegó y me dijo, hermana Rosita, el Señor me dijo que me voy a morir. Y para mí era difícil creer eso, ¿verdad? Y me enseñó el texto donde Dios le dijo que ella se iba a morir. Y fue una realidad. Como al año y medio ella murió. ¿Y por qué Dios se lo dijo? ¿Por qué? Porque la ama, porque la amaba, porque Él quería que ella ordenara todas sus cosas, que estuviera preparada para dar ese paso. Entonces, nuestro propio tiempo también. Tenemos que estar atentos, alertas, entendidos del plan de Dios, entendidos de su voluntad. También tenemos que estar alertas porque el enemigo siempre acecha. El enemigo siempre acecha. Eh, Quiero contarte algo que es verídico. Cuando mi hija Gaby iba a la normal, mi hija Gaby estudiaba en la normal y estaban a punto de graduarse. Y recuerdo que falleció, creo que la esposa de uno de sus maestros muy estimado, y todos los chicos de ese salón asistieron al sepelio en un pueblo, de esos pueblos polvorientos, ¿verdad? En un pueblo de las orillas de Zumpango y recuerdo que cuando ella se iba al sepelio, estaba yo en mi recámara y se vino a despedir de mí y le dije, siéntate, mami. Y oré por ella. Sentí la necesidad de orar por ella, de pedirle a Dios protección. Y bueno, ella se fue, estuvieron en el sepelio. ¿Y qué crees? Que como a los 15 días, estaban a punto de graduarse ellos, como a los 15 días murió una de sus compañeras. Ajá, murió una de sus compañeras. Y como a la semana más, uno de sus compañeros recibió varios balazos, ¿sí? Una de sus compañeras muere, uno de sus compañeros andando en parranda, ¿verdad? Con otros jóvenes, recibe varios balazos y queda paralítico, sin poder mover tampoco sus brazos,
queda en una silla de ruedas. Entonces esto fue algo muy impactante, fue muy impactante. Incluso se hablaba como mal de esa generación, ¿no? De cuando ella salió de la normal. Entonces, y para ella y todos nos acordamos, ¿no? Que esa vez yo sentí en mi corazón la necesidad de pedirle al Señor protección por mi hija, porque iba a ir a ese sepelio. Entonces el enemigo siempre acecha, pero nosotros tenemos la bendición de que Dios nos alerta, de que el Espíritu Santo nos alerta. Ujú. Qué bendición, gracias al Padre, ¿verdad? Gracias a Dios. Eh, Centinela en la palabra original en el hebreo también quiere decir inclinarse hacia delante, inclinarse hacia adelante. Y yo me preguntaba, pues, ¿por qué quiere decir inclinarse hacia adelante? ¿Sabes por qué? Porque inclinarse hacia adelante yo lo entiendo como asomarte, ¿no? Como asomarte, como ver hacia adelante, como estar em, asomándote para ver qué acontece, para ver qué es lo que tú tienes que observar con más claridad, ¿sí? Porque acuérdate que el centinela veía de lejos, el centinela tenía todo el panorama delante de él, ajá, pero a veces hay que acercarnos hacia adelante para ver con más claridad. Esto quiere decir que Dios nos permite anticiparnos muchas veces a los acontecimientos, como el testimonio que te contaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos pone a interceder. Ajá. Ha habido ocasiones en las que a mí Dios me ha dicho que alguien se va a morir, que alguien está pasando por ese valle de sombra de muerte. Y Dios me ha puesto a interceder y te doy testimonio que después, sin yo saber quién es, ha habido ocasiones que sí sé quién es, y Dios me ha puesto a interceder por ello y he visto la mano de Dios, he visto el ataque del enemigo, pero el poder de Dios para librar. Y muchas veces también me ha puesto a interceder por gente que está pasando por ese ataque, un espíritu de muerte, pero Dios libra, ajá, a través de la intercesión. Es impresionante, es tomar muy en serio que en verdad Dios te puede usar a ti que me estás escuchando, ajá, para hacer vallado de oración, para librar a alguien, para que alguien sea librado. Dios te lleva a orar de diferentes formas, ajá, pero siempre tú vas a sentir como algo específico por lo cual estar orando. A veces no conoces el nombre de la persona, no identificas muy bien qué pasa, pero tú te pones a orar, debes de ser dócil y finalmente Dios te enseña. Ajá, te muestra casi siempre, te muestra casi siempre quién es o te muestra casi siempre la situación y eso edifica tu fe y le das alabanza, le das mucha alabanza a Dios porque Él es bueno y nos hace participar de su obra de salvación, de gran amor, ¿verdad? De protección. Ahora, pasemos un poco a lo más práctico, ¿verdad? ¿Cómo interceder? ¿Cómo interceder? Uh-huh. Aquí, ¿cómo interceder? Bueno, aquí tenemos un errorcito, es cuándo. ¿Cuándo interceder? ¿Cuándo interceder? ¿Cuándo se intercede? Según Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. O sea que cuando se intercede siempre. Tú puedes interceder siempre. Yo sé que a veces, no a veces, sino vivimos vidas muy atareadas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes ocupaciones, a veces tenemos muchas ocupaciones durante el día, pero calma, porque tú puedes orar en tu pensamiento. No necesitas hacer largas oraciones, pero sí en tu pensamiento puedes hacer una oración específica, una oración concreta por algo o por alguien.
Cuando te estás bañando puedes estar orando, cuando estás preparando, si eres mujer, te estás preparando ahí los alimentos para la familia, ahí mismo puedes estar orando. Ajá. Cuando estás haciendo alguna otra actividad en tu pensamiento, eleva tu alma a Dios y pide por alguna cosa, ¿no? Te pedimos por la paz de la familia, te pedimos que protejas a tal persona, te pedimos que la sanidad de tal persona. Entonces, siempre podemos estar intercediendo. Si oras en lenguas, si oras en el espíritu, de igual manera, ajá, estás yendo quizás en el trayecto a algún lugar, no sé, tú puedes orar en el espíritu. Ujú. Entonces siempre podemos estar nosotros orando, pues siempre podemos estar intercediendo, claro que sí. ¿Dónde? ¿Dónde se intercede? Mira, se puede orar por las personas, se puede orar por el prójimo en todo lugar, se puede orar por la nación en todo lugar. Daniel oraba en su recámara, ¿no? Dice que abría las ventanas de su recámara y se ponía a orar 3 veces al día. Wow, yo quiero ser como Daniel, ¿no? Dedicar ese tiempo, apartar tiempo, porque sabemos que no hay tiempo, pero lo podemos apartar. ¿Cómo de que no? Tenemos que tomar esa decisión. Ujú. Jesús oraba en Getsemaní. Me encanta cuando dice que Jesús muy de mañana se levantaba, ¿no? E iba y oraba en el fresco de la mañana. Oh, y qué barbaridad, qué hermoso cielo veía Jesús. Los primeros rayos del sol, él veía ese cielo hermoso porque él ya estaba orando. Wow, ¿no? Pedro oraba en la azotea. Ese ejemplo, ese pasaje de Pedro me encanta porque además ahí nos enseña que estaba en ayuno, ¿no? Estaba orando y estaba además ayunando. Qué padre ejemplo, ¿no? Pablo en la cárcel. Ay, Dios, el Señor nos ha dejado unos ejemplos tan poderosos que nos inspiran, ¿no? Pablo en la cárcel. David oraba tanto en el templo, que era su delicia. Ajá, David amaba la casa de Dios. David gozaba, disfrutaba la casa de Dios, no como ahora que la gente ya no quiere ir a la iglesia, que por cualquier pretexto falta, llega tarde. No, David anhelaba los atrios de la casa de Dios y entraba en la presencia de Dios, pero también en el desierto, ¿no? También en el desierto David intercedía, David pedía. Wow, qué bonito. ¿Cómo? Ahora sí vamos a pasar al cómo se intercede. Se intercede con humildad. Tenemos que empezar con humildad. Sabiendo que no somos nada, pero que Él es todo y Él es bueno y nos escucha. Vamos a leer este pasaje porque es un pasaje muy hermoso de la mujer cananea que tenía una hija que era atormentada por un demonio. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo caso. Y esta mujer, siendo cananea, se acerca a Jesús con todo su corazón y le pide que sane a su hija, que la haga libre de ese demonio. Ajá. Y dice la Biblia que Jesús no le contesta nada. Ay, no, Jesús como que no como, la ignora, no le contesta nada y ella le vuelve a pedir y entonces dice que ya él le responde, dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ajá. No dijo la primera vez, pues ni caso me hizo, ¿no? Ella fue todavía más humilde. Ajá. Y siguió en esa petición, en ese ruego. Ajá. Continuemos. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo,
Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ay, como que va subiendo de tono esto, ¿no? Primero no le contesta, después le dice que pues no está bien porque ella no es judía, y acuérdate que solamente los judíos eran los que recibían, ¿no? Los que se les llevaba el mensaje del evangelio. Y después la llama perrillo, ¿no? Sin embargo, ella dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de sus amos. O sea, Señor, con una migajita tuya, yo me conformo, ¿verdad? Con una migajita tuya es suficiente, Señor, ¿verdad? Entonces aquí vemos todavía una actitud más de alguien que está suplicando, de alguien que está rogando el favor de Dios, que es llegar a humillarnos. Ujú. Sabes que los problemas del mundo son tan grandes, las necesidades que vemos realmente son tan grandes, los gigantes que vemos, ese gigante de la violencia que hoy se vive, es ese gigante del abuso contra los niños, es ese gigante que está separando los matrimonios, ese gigante que está haciendo que los jóvenes se pierdan en vanidades, en vicios, son verdaderos gigantes y nosotros tenemos que humillarnos, ¿sí? Ante tal fuerza del enemigo, ante tales ataques del enemigo, no te puedes quedar con una simple petición, no, tienes que humillarte, ajá, tienes que buscar a Dios con todo tu corazón y también con toda tu fe, porque me encanta ver a esta mujer, porque, porque esta mujer es humilde, pero después no solamente es humilde, llega a humillarse y no solamente no debemos de verlo como algo simple, porque esto es muy importante. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque tenía fe, porque finalmente ella sabía que Jesús la podía ayudar. Sí, ella no tenía duda de que Jesús podía ayudarla, por eso hizo esto. Ujú. Porque sabía que delante de quién estaba. Ajá. Y no dudaba que él pudiera ayudarle, no dudaba que podía tocar el corazón de Jesús. Y otra cosa que vemos aquí, que un intercesor debe de hacer, es que debemos de insistir. Es tan hermoso cuando tú insistes, finalmente verás respuesta. Cuando tú insistes, créeme, verás la gloria de Dios. Ajá. Verás sus proezas, verás su fidelidad, verás sus maravillas. Nuestra fe no debe de ser pequeña, ajá. No debemos de ser tibios, no. Con fuego en nuestro corazón debemos interceder. Amén. Continuamos. ¿Qué otra característica debe tener un intercesor? Que pida con amor. Ujú. Dice Filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, dice Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Vemos a un Pablo intercesor de la iglesia de Jesucristo, a un Pablo que dice, yo estoy pidiendo grandes bendiciones para ustedes. Yo quiero que ustedes crezcan, que ustedes tengan conocimiento y todo eso. Pero ¿por qué Pablo podía pedir de esta manera? Porque amaba la iglesia, amaba las almas. Ajá. Sabes que si tú hoy sientes que no te dan ganas de interceder, empieza por orar que Dios te dé su corazón, que Dios te dé amor por sus almas, ¿sí? Continuamos. ¿Cómo interceder? ¿Cómo interceder? Esto es muy interesante. ¿Sabes que tú le debes de dar motivos a Dios? ¿Sí? Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, pero Él quiere que tú seas partícipe. Ajá.
que tú seas parte, que tú te muevas, sí, que tú te muevas en esa compasión que Él tiene. Que tú cobres conciencia y que en el mundo espiritual, que en el mundo espiritual tú estés trayendo ese poder de Dios, estés trayendo esa misericordia de Dios, ese amor de Dios, esa justicia de Dios. Dice la historia de Abraham, una historia exquisita que dice que Dios era amigo de Abraham y platicaba con él. Pasaban una tarde muy, muy rica de plática, de comunión. Y Dios le dice a Abraham, yo no puedo ocultarle algo a mi amigo Abraham. No se lo voy a ocultar. Lo que te decía, ¿no? De que Dios nos permite ver las cosas antes o sea, anticiparnos, ¿no? Eso es asomarse, inclinarse delante, o sea, asomarte, ¿verdad? A lo que Dios quiere hacer o a las acechanzas del enemigo, ¿no? Em, y bueno, Dios le dice a Abraham, no puedo ocultarte lo que voy a hacer. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra porque su maldad es tanta que ya ha subido hasta el más alto cielo, ha subido su maldad, su perversión. Y Abraham tiene un corazón de intercesor y él dice, no, y se acuerda de su pariente Lot que vivía allá con su familia, ¿no? Y comienza a decirle, Señor, ¿tú acaso vas a destruir al impío juntamente con el justo? ¿O si hay justos ahí, los vas a tratar igual que como si fueran impíos? Y comienza como a hacer reflexionar a Dios, fíjate. Ajá. Comienza a decirle cosas como para hacer a Dios pensar. Qué curioso, ¿no? Por supuesto que Dios piensa y por supuesto que Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero comienza Abraham en esa confianza a decirle así a Dios y comienza a decirle muy interesante, si hubiese allí 50 justos por amor, subrayo, por amor a ellos, ¿vas a destruir esas ciudades? ¿Y qué contesta Dios? Ya sabemos, ¿no? Sí, no las voy a destruir si ahí hay 50. Y así sigue, ¿no? Pero una de las cosas que les dice, y este verso es excelente, de Génesis 18:25, dice, lejos, le dice Abraham a Dios, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Fíjate, ¿eh? Aquí Abraham está dándole motivos a Dios, lo está haciendo reflexionar, digámoslo así. Está argumentando para comprobarle a Dios que él no puede actuar injustamente si en ese lugar hay justos. No puede destruirla, porque Él es el juez de toda la tierra y un juez no debe hacer injusticia. Entonces, es maravilloso. Un intercesor sabe darle motivos a Dios. Un intercesor busca razones, busca argumentos que tomamos de su misma palabra. Ojo, ojo. Un intercesor sabe dar motivos a Dios para encontrar, para recibir respuesta, para recibir respuesta. Un intercesor identifica cargas. Acuérdate que un centinela es aquel que observa todo el panorama. Entonces, identifica cargas. Segundo de Reyes 4 es la historia de Eliseo con la tsunamita. Eliseo, un hombre de Dios, la tsunamita, una mujer que era hospedadora con él. Le mandó a hacer como una recámara que él cuando pasara por ahí le pudiera descansar y ella le servía, ¿verdad? Y dice que
Eliseo le dice a su criado Giezi, le dice, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. O sea, Eliseo está diciendo, vamos a observar, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de esa mujer? ¿Qué necesidad tiene para que nosotros la bendigamos? Y sabemos que ella tuvo un hijo, por la oración de Eliseo, por la intercesión de este hombre de Dios. Ajá. Y aquí vemos también esa característica tan importante, ¿ok? Seguimos, vamos a seguir, eh, vamos a seguir con otro ejemplo. Continuamos con la historia de la mujer cananea. No es cierto. Vamos a ver otra mujer. Una mujer que estaba encorvada, no podía levantarse, qué incómodo, cuánto dolor tenía en su espalda ella. Y había allí, estaban en la sinagoga, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, que hace un intercesor, observa. Ajá. La llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y luego glorificaba a Dios. Ajá. Entonces seguimos aquí aprendiendo. Ajá. Otro ejemplo, otro ejemplo, eh, otro ejemplo de lo que hace un intercesor, ¿verdad? Un intercesor, dijimos, identifica las cargas. Un intercesor lleva también las cargas, o sea, llevamos las cargas. Quiere decir que no es mi problema. Sí, a veces mucha gente tiene muchos problemas, muchas necesidades. Vemos cosas en este país que decimos, pero yo qué, ¿verdad? No, tú puedes llevar esa carga, puedes poner en tu corazón el que es un problema tuyo, que tú puedes hacer algo, que tú puedes acudir a Dios para una solución. En Samuel, el pueblo había pedido un rey y obviamente esto era muy malo porque estaban desechando a Dios. Sin embargo, esto les iba a traer muchos problemas, les trajo todos los problemas de la vida, ¿no? Al pueblo de Dios elegir un rey, porque ahora eran gobernados por un ser humano que siempre se equivoca, ¿no? El ser humano. Y si tiene poder, bueno, peor, ¿no? Se tropieza. Y entonces, pero Samuel le dice al pueblo, ¿verdad? Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Dice Samuel, yo no voy a pecar, dejando de rogar por ustedes. Yo siempre voy a rogar por ustedes, dijo Samuel, siempre voy a interceder por el pueblo de Dios. Siempre voy a interceder por el pueblo. Ese es un ejemplo muy, muy bonito de que un intercesor lleva las cargas. Un intercesor puede llevar la carga de una familia que no es la suya, de mucha gente que ni siquiera conoce, pero se entera de su necesidad, se entera de sus problemas. ¿Sí? Un intercesor reacciona con responsabilidad. ¿Sí? Un intercesor sabe que quien tiene el poder es Dios para cambiar las cosas. Por difíciles que parezcan, por imposibles que parezcan, un intercesor lleva las cargas porque sabe que es Dios quien obra. Ahora, ojo, dice aquí, fíjate, ojo, porque dice, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, dejando de rogar por ustedes. Lo cual quiere decir que ser indiferentes a las necesidades, ser indiferentes a nuestro entorno, es un pecado, porque podemos orar. Claro que sí, podemos interceder.
Dice Gálatas 6:2, que qué bonito versículo, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues la ley del amor. Ajá. La verdad es que es muy hermoso saber que contar, es muy grato y nos fortalece mucho saber que contamos con alguien que va a orar por nosotros. Contar en la iglesia con gente que ora, no sabes. Yo valoro mucho los intercesores. Valoro mucho. Dios a mí me ha bendecido mucho porque aunque la carga de la iglesia a veces es mucha, Dios siempre me ha provisto de una o dos o tres personas que tienen el sentir de orar por la iglesia y eso a mí me ha bendecido mucho. Es muy lindo encontrar gente que está dispuesta a cumplir la ley del amor a través de, de llevar las cargas de su prójimo. Ujú. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Y sabes, hay personas que por sí mismas no pueden soltar sus cargas, por sí mismos no pueden encontrar una salida, por sí mismos no pueden levantar cabeza, por sí mismos no pueden ser libres. Hay personas cristianas y con mayor razón no cristianas, que tienen tantos estorbos delante. Pero qué hermoso es saber que como intercesor, fíjate, como intercesor, yo puedo echar las cargas de otros sobre Dios. ¿Cómo? A través de la oración. ¿Sí? A través de la oración. Tú puedes pedirle a Dios que alguien reciba paz. Puedes rogar al Padre que alguien sea liberado. El domingo me encantó ayer en la oración que tuvimos al final del segundo servicio, porque se oró precisamente por los que están en depresión, por los que están con pensamientos suicidas, por aquellos que están siendo atormentados. Ajá. Se oró en general por todas esas personas que quizás ni conocemos sus nombres y quizás jamás las vamos a conocer, pero que rogamos a Dios y Dios estamos seguros que va a hacer algo por ellos, ¿verdad? O que ya lo hizo. Gloria a su nombre. Soltar las cargas. También a través del poder de la oración, el Espíritu Santo puede obrar en la vida de nuestra y de muchas otras personas. Dice en Isaías 58, que es un pasaje que habla del ayuno, pero ya vimos que el ayuno siempre va junto con la oración. Ajá, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ajá, también a través de tu intercesión, ajá, puedes ayudar a alguien. Ajá. Puedes ayudar a alguien porque vas a buscar la mano de Dios, porque vas a buscar la intervención de Dios, de su Espíritu Santo, para que gentes, ¿sí? Para que la carga que mucha gente lleva sea quitada de sus vidas. Vamos al pasaje de Lucas. Seguimos con el ejemplo de la mujer encorvada con esta historia. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo.
Qué ejemplo tan bello, porque aquí nosotros podemos mirar a la compasión de Jesús. Ajá. La dureza, el juicio que estaba en el corazón de los religiosos, pero la compasión de Jesús. Ajá. Ese amor por Jesús, de Jesús por el necesitado, por el que está en ligaduras, el que está el que lleva cargas, el que está en cadenas. Yo quiero decirte que el amor y la compasión como la que vemos aquí en el corazón de Jesús, eh, eso es, creo yo, que es como el arma más poderosa que un intercesor tiene en su corazón para ser efectivo como intercesor, el amor y la compasión. Porque sabes una cosa, yo he descubierto que puedo tener quizá una lista de 3, 5 personas que están pasando por la misma situación, por el mismo problema. Pero, ¿qué pasa cuando tú conoces personalmente a alguien, cuando es muy allegado a ti, cuando es de tu familia, cuando es de tu sangre, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Que por esa persona tu corazón fluye más, ¿no? Tu espíritu fluye más, como decíamos hace un rato, tienes más motivos que decirle a Dios por los cuales Dios debe de ayudar, debe de socorrer, debe de restaurar, debe de salvar a esa persona. El amor, el amor. Y cuando alguien tiene en su corazón amor, es un buen intercesor. Ujú. Pero ojo, si tú no sientes nada, no te preocupes. Pídele a Dios que te dé su corazón. Ujú. Pídele a Dios que te haga sentir esa carga que Él tiene, esas lágrimas que Jesús derrama. Ujú. La Biblia dice que las entrañas de Dios se conmueven. Las entrañas de Dios son conmovidas cuando Él tiene que castigar a su pueblo porque su pueblo peca. Entonces podemos mirar a ese Dios paternal, ¿verdad? Ese Dios que toda alma le importa, toda alma le interesa. Amén. Bueno, continuamos. Ajá. No debemos nosotros olvidar que la voluntad de Dios es que muchos sean salvos. Ujú. Dios mira a todo el mundo. Y dice la palabra de Dios que Él no está retardando su promesa de volver por nosotros, sino que está esperando pacientemente que todos sean salvos, que se arrepientan. Mira lo que dice Hebreos, Hebreos 7:25. Dice, por lo cual puede también salvar, refiriéndose a Jesucristo, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow. Ajá. Jesucristo puede salvar para siempre, dar vida eterna a los que se acercan a Dios por medio de Él. Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Tenemos a alguien que intercede por nosotros. Tenemos a alguien que está intercediendo por esas personas por las que tú estás orando. Ajá. ¿Por quién oras incesablemente? ¿Quién tienes en tu corazón que sea salvo? ¿Quién tienes en tu corazón que sea restaurado? ¿Quién tienes en tu corazón que sea una nueva creación de Dios? Quiero que sepas que no solo tú pides, Jesús es el primero que está intercediendo por esa alma. Amén. Por eso estamos muy motivados. Estamos terminando y quiero terminar con esta verdad. Ser intercesores no es un llamado, porque mucha gente dice, es que yo no tengo el llamado a la intercesión. Por eso no me inviten a interceder, ¿no? Y jamás oran solo por los alimentos, ¿no? No,
Ser un intercesor es un deber. Si tú eres verdaderamente hijo de Dios, tienes que ser misericordioso como Él es misericordioso. Tienes que amar las almas como Él. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué mejor manera de demostrar verdadero amor que doblando tus rodillas por alguien, que ocupando de tu tiempo para orar por alguien? Que en lugar de pensar en vanidades, que en lugar de pensar en tantas cosas, mejor vayamos a la presencia de Dios para pedir por alguien. Pues estamos terminando, este es nuestro tema. Oro a Dios que tu corazón sea movido, oro a Dios que tú seas un intercesor, y vamos a mirar la tarea que tienes que desempeñar para que trabajemos en nuestro Zoom del día domingo. Número 1 de tu tarea. Vas a buscar un personaje bíblico que fue intercesor o que intercedió, ¿verdad? En algún pasaje, intercedió ante Dios, y vas a marcar los motivos que expuso a Dios para obtener la respuesta que él buscaba. Vas a tomar nota, a tomar nota de qué personaje es, qué pasaje es de la Biblia, y vas a escribir ahí los motivos que este personaje le expresó a Dios, por lo cual le estaba pidiendo una respuesta, estaba pidiendo ayuda. Amén. Y también vas a observar en tu entorno, vas a observar en tu entorno, sea tu escuela, si eres joven, tu escuela, tus amigos, sea tu casa, sea la iglesia, el Centro Cristiano Zumpango, sea este país que tanto necesita de nuestra intercesión. En fin, vamos a observar, vamos a estar observando. Vamos a estar atentos, ¿verdad? Porque también queremos un motivo de oración, más bien una necesidad, identificar una necesidad para interceder por esa necesidad que tú te des cuenta que existe. Entonces, ahí están las dos cosas, ¿verdad? Un ejemplo de un personaje que intercedió ante Dios, y escribir los motivos que expuso a Dios para obtener su respuesta. Número 2 de tu tarea. Observar las necesidades de tu entorno y anotar una necesidad para interceder por ello. Nos estamos viendo el domingo en nuestro Zoom. Que te vaya muy bonito en tu tarea, que aprendas mucho, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.